pueden evitar las complicaciones postoperatorias? Primero, tenemos que saber que cualquier desviación de la normal recuperación a un acto quirúrgico se puede considerar una complicación. Existen protocolos de todo tipo para lograr este objetivo. En este video hablaremos sobre uno de los de mayor uso, el protocolo ERAS, por sus siglas en inglés, Enhanced Recovery After Surgery. Bienvenidos a Medical Trainer, yo soy el Dr. Javier Oliva, especialista en cirugía general. Comencemos. Primero definamos el postoperatorio. El postoperatorio es un periodo de tiempo que inicia en el momento que se termina el acto quirúrgico, independientemente de la naturaleza de este, y se extiende hasta que se le da el alta definitiva al paciente. Aquí es importante aclarar que no se refiere al alta hospitalaria, sino al alta clínica o definitiva. Hay cirugías menores que el paciente nunca fue internado en la institución y el postoperatorio sería de días. En cambio, en el caso de cirugías de gran envergadura, el paciente puede estar ingresado días o semanas antes y después de la cirugía. Este periodo de tiempo se divide en inmediato e inmediato. El inmediato es el que inicia con el fin de la cirugía y se extiende las primeras 24 horas posteriores a la misma. Y el mediato es de las 24 horas hasta el alta clínica. Existen pacientes que nunca se les logra dar el alta definitiva por diferentes factores y complicaciones que se van presentando referente a la cirugía. Las complicaciones relacionadas a las cirugías, teniendo en cuenta el momento en el tiempo en el que ocurren, se pueden clasificar en transoperatorias o intraoperatorias, y son las que, como su nombre indica, suceden en el transcurso de una cirugía y pueden ser por diferentes factores, y cada tipo de intervención puede presentar complicaciones particulares como la perforación del intestino, si se está operando una obstrucción intestinal con gran distensión, o la liberación de bilis por deslizamiento de un clip en una colecistectomía laparoscópica. Pero ese no es el tema del video de hoy. Si quieres un video sobre complicaciones transoperatorias, déjamelo saber en los comentarios. Como les decía, las complicaciones en el postoperatorio son las que se presentan después de la cirugía, y algunas son evitables y otras inevitables. Cada tipo de intervención puede presentar complicaciones particulares por las características de la cirugía realizada. Las complicaciones inherentes a toda cirugía mayor incluyen trastornos de la conciencia, insuficiencia respiratoria, trastornos cardiocirculatorios, infecciones a diferentes niveles, insuficiencia hepática, úlceras por estrés, escaras o conocidas también estas como úlceras por presión. También vamos a ver que hay trastornos como la oliguria, los hidroelectrolíticos y ácidos básicos, los trastornos de la cicatrización y trastornos vasculares periféricos. Aquí les dejo un video sobre los trastornos hidroelectrolíticos, donde explico paso a paso cómo es que se produce la fisiopatología de estos trastornos y cómo llegar al diagnóstico de estas patologías. Y ahora aquí les dejo un video sobre la cicatrización, donde explico paso a paso todas las fases de la misma. Continuemos. El 90% de las complicaciones postoperatorias son por fiebre y por fallo cardiovascular. Aquí tendríamos la flebitis y los abscesos y los shocks cardiogénicos o los tromboembolismos. Para disminuir las complicaciones se necesita de una buena preparación preoperatoria. Aquí les dejo un video sobre este tema. Existen muchos factores, existen muchas formas de clasificar las complicaciones en el postoperatorio. Entre las más usadas están las leves o graves, dependiendo de su causa, generales y particulares, dependiendo de la topografía, y por el tiempo de aparición, inmediatas o inmediatas. Veamos algunos ejemplos. Dentro de las que se presentan en las primeras 24 horas, que son las inmediatas, tenemos el sangramiento, que puede ser a través de la herida o en el área del organismo donde se realizó la cirugía. El paro cardiorrespiratorio y el edema agudo del pulmón también son afecciones que se pueden encontrar. Y dentro de las mediatas tendríamos las que son propias de la herida, como los hematomas, las dehiscencias de sutura, ya sea de un plano o de varios planos, pudiendo llegar a la evisceración o a la ventración, si se abren todos los planos y se salen las vísceras. En las circulatorias tendríamos el paro circulatorio por hipoxia, el edema agudo del pulmón, el TEP o el tromboembolismo pulmonar, sobre todo en fracturas de tibia o huesos largos, causante de muchos muertos. Por eso está protocolizado la profilaxis para evitar esta temida entidad. Dentro de las complicaciones del sistema respiratorio tendremos la telectasia, las complicaciones infecciosas como la neumonía y bronconeumonía, la broncoaspiración, que también es una complicación bastante grave. En el sistema digestivo podremos encontrar complicaciones como el hilo paralítico o la distensión gástrica aguda, y en el sistema urinario complicaciones como la infección y retención urinaria, siendo estas las más frecuentes. Como hemos visto, las complicaciones infecciosas son frecuentes y son de las más temidas. Estas no son frecuentes en la fase inmediata, y si se presentan en esta fase indican una alta virulencia del germen y una gran posibilidad de defunción del paciente.
Dentro de estas complicaciones encontramos frecuentemente la infección de la herida quirúrgica, que son más inmediatas y se pueden presentar normalmente después de las 72 horas del acto quirúrgico. Los abscesos, como el subfrénico o el acceso de Douglas, no son tan frecuentes, pero sí más graves, y la flebitis, que son por los sitios de puntura, son una de las causas más frecuentes de fiebre en el postoperatorio. Existen complicaciones inmediatas que llevan a la muerte al paciente, si no se toman medidas impetuosas, pudiendo llegar a ser inevitables. Dentro de estas tendremos el paro cardiorrespiratorio, la broncoaspiración y la depresión respiratoria. El temido TEP, recuerden que es el tromboembolismo pulmonar, las hemorragias y el shock, y por último el IMA, es decir, el infarto agudo del miocardio. Existe un gran número de complicaciones que si quisiera mencionarlas todas en el video, duraría unas cuantas horas, ya que como les comentaba al inicio, las complicaciones son muy variadas y dependen de la cirugía y del paciente. Por supuesto que como se maneja también en el postoperatorio los mismos. Existe un número de complicaciones que se deben al encamamiento y se evitan con la deambulación y la ingestión precoz de alimentos. Tradicionalmente, el paciente después de operarse tenía que hacer un reposo absoluto, sin moverse de la cama, y la ingestión de alimentos se retrasaba más de 24 horas. Eso sin ser cirugías propias del sistema digestivo. Aquí es donde entran a hacer una diferencia los protocolos ERAS. ERAS representa una guía de cuidados perioperatorios multimodal y multifásica, es decir, en el pre, intra y postoperatorio, diseñada con el objetivo de conseguir la recuperación lo más precoz posible de los pacientes tras una cirugía mayor, lo que se consigue reduciendo la respuesta al estrés quirúrgico y disminuyendo los gastos asociados a esto. Al aplicarlos, obliga a replantearse muchos protocolos de cuidados postoperatorios convencionales y sustituirlos por prácticas basadas en la evidencia. Se hace necesario establecer un enfoque global del proceso quirúrgico, dando cobertura a todas las etapas perioperatorias en un paciente concreto, desde las horas o días antes del ingreso hasta la alta hospitalaria. Los protocolos ERAS proponen programas de tratamiento basados en múltiples recomendaciones originalmente diseñadas para optimizar los resultados de la cirugía colorectal abierta, con consejos que iban desde evitar preparación intestinal, no premedicar a los pacientes, antibióticos profilácticos, limitar el ayuno preoperatorio, evitar la sobrecarga de fluidos perioperatorios, mantenimiento de la temperatura corporal, incisiones pequeñas y transversales, analgesia no opioide, evitar el uso rutinario de drenajes y tubos de descompresiones nasogástricas, el retiro temprano de catéteres vesicales, el uso de laxantes estándar o procinéticos, la alimentación postoperatoria temprana, la movilización y muchas sugerencias más basadas estas en medicina basada en evidencia. Pero el video de hoy es del postoperatorio. Este protocolo de recuperación acelerada tiene dos aspectos claves que son la movilización precoz y el inicio rápido de la nutrición enteral, los cuales han demostrado una mejora drásticamente en la recuperación de los pacientes. La movilización precoz y agresiva inicia horas después de finalizada el acto quirúrgico. Claro que depende también de la cirugía. No es lo mismo indicarle a un paciente joven sin comorbilidades, operado de una apendicitis en estados iniciales, iniciar con la movilización en cuanto sea posible. Por supuesto que un anciano con una hemicolectomía por una neoplasia de colon presenta otros desafíos. Tradicionalmente, los pacientes después del acto quirúrgico estaban una gran cantidad de días internados en centros hospitalarios, lo que aumentaba el índice de complicaciones. Uno de estos cambios fue en relación a las cirugías de la hernia de la pared abdominal. Estos pacientes eran sometidos a un reposo absoluto, el cual se considera absurdo hoy en día, teniendo en cuenta que el aumento de la presión intraabdominal es un factor de riesgo muy importante en estas entidades. Tenía su lógica. Pero en la cirugía ambulatoria, en estas patologías y con anestesia local, se derrumba la necesidad de mantener al paciente horas o días acostado sin moverse para evitar complicaciones, cuando se ha evidenciado lo contrario. La posición de acostado dificulta la movilización de las secreciones respiratorias, aumentando esto la incidencia de infecciones del sistema respiratorio como la neumonía, siendo esta entonces una neumonía intrahospitalaria, lo cual eleva la gravedad de esta entidad, tanto así que esta es una de las principales causas de defunción de los pacientes ingresados en las instituciones hospitalarias. Al paciente estar más tiempo acostado sin moverse, aumentan los procedimientos invasivos que se le realizan al paciente, como la sonda vesical y las venopunturas, las cuales tienden a producir infecciones y son molestas para el paciente. Por supuesto que la pronta movilización del paciente dependen de las técnicas anestésicas utilizadas. La técnica anestésica puede influir en la recuperación de la movilidad. La utilización adecuada de analgesia peridural permite una adecuada analgesia y una movilización que previene complicaciones tromboembólicas. Por otro lado,
la analgésica con bloqueos regionales con bombas elastoméricas es una alternativa cada vez más accesible en distintos centros. El objetivo es que el paciente salga del salón de operaciones por sus propios pies. El otro aspecto que tiene una gran relevancia es la rápida apertura de la vía oral. Bueno, apertura y cierre, porque lo que se recomienda ahora es que la última ingesta se realice hasta 2 horas antes de la cirugía, contrarrestando mucho esto con el ayuno de más de 12 horas al que se sometían normalmente los pacientes, causando el enlentecimiento de la recuperación del tránsito intestinal posterior al ilio que se presenta en las cirugías abdominales, incluso en las cirugías no abdominales que se realizan con anestesia general. Esto se hace factible con el uso de anestésicos de rápida eliminación. El uso eficiente y racional de opioides puede ser una de las intervenciones fundamentales para favorecer este proceso, evitando el efecto residual de opiáceos y disminuyendo la probabilidad de náuseas y vómitos. Como se hace evidente, el cumplimiento de los protocolos ERAS exige una coordinación del equipo quirúrgico para verificar que se cumplan las indicaciones tras la cirugía. Recuerda que esto es Medical Trainer. Suscríbete para más contenido. Ayúdame a crecer. Hasta la próxima.